Día lunes, 7 de junio, Día del Periodista, y saludamos a nuestro compañero, colega Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Feliz día para vos. El saludo para todos. Gracias, gracias. ¿Ya recibió algún tipo de regalito, algún mensaje? No, es que recién arrancamos. Muchos mensajes en pandemia, ¿vio? Eso es más complicado. Sí, Igualmente sí. pensaba, ¿no? Qué tranquilidad que deben estar pasando en Suecia y en Luxemburgo los periodistas en su día, y qué complicado que ser periodista en la Argentina de estos tiempos. El ritmo es distinto. El ritmo es distinto. Efectivamente. Pero bueno. No nos da tregua esta realidad. Y lo difícil que es, porque en definitiva lo que hace el periodista es construir esa realidad. Va haciendo un recorte desde distintas miradas, con una tarea en la que busca sobre todo ver lo que está mal, ¿no? Pero digo, en esa construcción, qué difícil poder hacerla cuando la noticia, ya no del día anterior, la de hace una hora te quedó vieja. Porque... Bueno, sí, se ha reformulado absolutamente todos los tiempos. Sí, claro. Absolutamente, ¿no? Todos los tiempos. Es una transformación aparte rapidísima en lo que es, si uno mira una línea histórica, ¿en cuántos años? En 10 años ha cambiado el 100% de las formas de hacer periodismo, las fuentes, los soportes, cómo ha cambiado todo de manera tan repentina, ¿no? De un abrir y cerrar de ojos. Quizás con una necesidad de volver a las bases en muchos aspectos, ¿no? De volver a lo que es la matriz del periodismo. Pero yo creo que la pandemia, lo decíamos con Mercedes en el inicio, ¿no? Como que ha variado tanto, también ha reformulado ese periodismo que se venía haciendo, se ha marcado mucho más los medios oficiales que las redes sociales, han valorizado mucho más la palabra del periodista, de informar con responsabilidad, de atender a los medios que más han ganado la credibilidad. Me parece que en ese sentido también ha habido un regreso a esa situación, Pablo. Sí, el principal valor que tiene el periodista es la credibilidad. Sin duda. Es allí donde se construye. Es el capital, ¿no? Claro, y yo te diría que casi es el único capital, sí. ¿no? La credibilidad que se construye sobre todo con el transcurrir de los años, con la coherencia, con saber haber transitado el mismo lugar desde siempre. Lo que también existe es una saturación de tareas, en muchos casos una precarización, la necesidad de un periodismo en mejores condiciones económicas. Bueno, se pueden dar muchos debates en relación a esto de lo que está ocurriendo con el periodismo, pero sobre todo en el trajinar de una realidad que en general va a contramano, ¿no? Que nos va exigiendo mucho más incluso de lo que podemos dar. Porque la verdad es que transcurre todo en una diversidad muy compleja y en tiempos muy acelerados. Y no solo por la pandemia, la Argentina tiene características muy particulares y muchas urgencias. Bueno, es un día para celebrar, pero también para reflexionar mucho sobre la actividad que elegimos y que nos apasiona tanto. Pablo, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, comenzó a ser el contexto electoral, Mariano. Sí. Parece raro, ¿no? Que en medio de toda esta locura de la pandemia, la crisis económica y sanitaria, hablemos de las elecciones, pero es que tiene que haber un sustento institucional. Sí. Es fundamental que haya elecciones y que se pueda elegir a las autoridades y que institucionalmente se puedan dar respuestas. Ayer, el fin de semana, el Gobierno Nacional dio a conocer el protocolo, no el protocolo, sino en realidad el decreto. El protocolo todavía hay varias cosas para pulir y ya lo vamos a ver. El decreto que posterga las elecciones y que le da el marco a lo que serán las PASOs y las elecciones generales. Pero en Misiones comenzó la carrera electoral. Es la primera elección de este 2021 y vamos a hacer una referencia a lo que ocurrió en Misiones, pero también a lo que se viene a nivel nacional. Dale. La provincia de Misiones realizó este domingo las elecciones legislativas y dio inicio al calendario electoral del año. El Frente Renovador, el gobernador de Misiones es uno de los que más alta calificación tiene en su electorado, entre los ciudadanos misioneros, quien mejor imagen positiva tiene. Bueno, se imponía por una amplia ventaja para diputados provinciales sobre Juntos por el Cambio. El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, resaltó la tranquilidad y serenidad de los misioneros para concurrir a votar. Todo se dio con mucha normalidad y me parece que este es el primer dato positivo. Se respetaron protocolos, no hubo que lamentar ningún hecho, aseveró. Me parece que también hay un aprendizaje, porque muchos de los protocolos que se aplican en las elecciones son los que tenemos que naturalmente aplicar todos los días.
El Gobierno Nacional formalizó el nuevo cronograma electoral que rige para este año. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se van a realizar el 12 de septiembre y las legislativas el 14 de noviembre. Si no hay ningún cambio, estas son las fechas oficiales para ir a votar este año. Protocolo. A ver, atenti, Mariano. Mayor cantidad de establecimientos de votación y menos mesas por escuela. Pensemos en las experiencias que ya se han dado, la de Misiones, la que se dio en Río Cuarto, en Córdoba, donde esto se aplicó sin inconvenientes, ¿no? Hay mayor distancia entre las mesas, pero claro, se necesitan más escuelas. Claro, y no solamente escuelas, sino también que se han utilizado otros lugares. Vecinales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Filas se hacen en el exterior para evitar la aglomeración de gente dentro de las escuelas. Hay horarios diferenciados para las personas de riesgo. Este es otro de los elementos que se planifica. La creación de la figura del facilitador sanitario, que es el que te acompaña, te dice dónde tenés que votar, qué medidas preventivas. Y también la posibilidad de que las autoridades de mesa ya estén vacunadas para septiembre. Sí, esto fue un pedido, ¿no? Claro. Esto fue un pedido de la Junta Electoral. Y me parece que al ritmo que venimos esto va a ocurrir, ¿no? Sí. De que las autoridades de mesa van a estar vacunadas para septiembre. El aplazamiento de las elecciones para su realización en meses con temperaturas más elevadas, aseguran, desde el decreto va a permitir optimizar la ventilación de los locales de votación. Era muy difícil hacerlo en agosto si estaba frío, digamos. Sí. Te toca un día de helada, al final se terminan enfermando todos adentro. Y además la implementación de los protocolos sanitarios. Creen que ya en septiembre, con otras condiciones del tiempo y demás, esto va a generar mejores condiciones para poder, por ejemplo, ventilar las escuelas. Se prevén algunas cuestiones más específicas para los actos eleccionarios, como formar filas en la calle antes de entrar al cuarto oscuro y que el propio elector muestre el DNI sin entregarlo. La idea es que no haya un contacto físico entre el votante y las personas, las autoridades de mesa, pero que tampoco toquen nada que haya tocado el otro. Por eso se pide que vos vayas con tu propia lapicera, que el DNI simplemente lo muestres, pero que no tenga que manipularla la autoridad de mesa. Bueno, lo que decíamos, la lapicera para firmar el padrón, fijar un horario preferencial para las personas de riesgo. Esto me parece que va a ser novedoso. Sí. La idea es que los mayores de 60 voten de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y después de las 10:30 vaya el resto. Me parece que esta estrategia puede ser interesante para evitar que haya un contacto entre los grupos de mayor riesgo y el resto. Sí. La reducción del número de mesas obligará a determinar nuevos puntos de votación, lo que charlábamos recién, un tema en el cual las autoridades estiman inicialmente se tiene que aumentar casi un 30%. Este es el porcentaje de lugares de votación. Y pasar de los cerca a 15.000 que hubo, 15.000 escuelas que estuvieron habilitadas en la última elección, a por lo menos unas 19.000. En algunos lugares será difícil porque tenés 2 escuelas habilitadas y son las 2 escuelas posibles. Seguramente se van a habilitar clubes o vecinales o salones que seguramente van a ser utilizadas porque, bueno, se necesitan mayores lugares de votación. Bien, un diagrama de lo que va a suceder en un año que va a ser muy particular, Sí. porque se necesita cumplir con el aspecto institucional, pero bueno, también las condiciones sanitarias son más complejas. Es importante eso, Pablo, ¿no? Porque hay mucho decir cómo se va a votar en pandemia, en esta situación, pero también desde la democracia, desde lo institucional, es muy importante este acto. Es importante porque, a ver, uno puede extender, puede haber una enmienda en alguna situación, pero no puede durar mucho tiempo. No, claro. Hay situaciones que obviamente hay que atenderlas, hay que tenerlas en cuenta, como es justamente esta situación institucional, que Misiones lo ha llevado a cabo, que Río Cuarto lo ha hecho con anterioridad también, y que vamos a tener, porque Misiones es la primera, pero después hay una gran cantidad de provincias y elecciones generales que se vienen de acá hasta fin de año. Incluso algunas para gobernador, como en el caso de Corrientes. Sí, por supuesto. Pero además el mundo lo ha hecho, incluso en los peores momentos de la pandemia. Lo hicieron en Francia, en Portugal, en los propios Estados Unidos. Bueno, es un proceso en el que tendremos que cuidarnos y con protocolo asumir que hay que ir a las obras. Lo que sí es cierto también y que se nota, se ha notado en Misiones, ya lo vamos a detallar, una merma en cuanto a la cantidad de gente que va a votar.
Pero la de Misiones no fue tan notoria. Estamos hablando de un 63, casi 64%. En Río Cuarto sí. Del padrón. En Río Cuarto fue más notable la merma. Sí. Pero un 64, 65, estamos hablando de 7, 8% menos de lo que el promedio indica de votaciones en pandemia. Yo creo que no tiene que ver solo con lo sanitario. Me parece que en tiempos de pandemia también hay un escepticismo, hay un enojo de la gente que también se suma a estos aspectos. Puede haber otros factores también. Sí, claro que sí. Pablo, que termine muy bien su día. Bueno, feliz día nuevamente. Un abrazo. Igualmente, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau.